Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex, Setlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos excelentes? Buenas noches. Pues como siempre, bienvenidos a este su programa Duralex, Setlex, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares, a quienes nos siguen en Facebook, Instagram, YouTube y sobre todo en Easy. Gracias por la permanencia en este su programa. Pues el día de hoy es un tema más que obligado. Podríamos decir seguridad, pero hablamos de inseguridad a nivel nacional, obviamente a nivel estatal y no se diga a nivel municipal. Hoy cuento con la presencia de una querida amiga, la maestra doña Alicia Vázquez Luna, a quien considero un especialista en ese tema de la seguridad pública, de la inseguridad, y con quien habremos de platicar a lo largo de 2 programas, porque luego nos agarra la guillotina y pues no queremos que de alguna otra manera este tema tan importante y trascendente, Alicia, pues nos quedamos con el tintero con alguna idea. Yo puedo ser no experto, pero sí soy no víctima tampoco, afortunadamente todavía toco madera, pero sí quisiera que pudiéramos desglosar un poquito. Viene de mucho tiempo atrás, me queda claro, pero yo quisiera entender que esta situación parte a raíz del 2000, cuando llega la Ola Azul, cuando, según recuerdo, y si no me corriges, Fox dice que él no quiere problemas con este tipo de situaciones de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de todas estas cuestiones, y dice, pues yo no meto las manos, ahí háganse bolas, y según mi leve conocimiento en la materia, pues tiempo atrás existían pactos, existían acuerdos, existía la forma de operar sin que se diera tanta violencia tan desmedida, se respetaban, todavía había cánones dentro de la delincuencia, en la cual pues entre ellos mismos se respetaban familias, se respetaban territorios, no menores, no ancianos, no mujeres, no familia. Y hoy por hoy hemos llegado a un estadio en el que ya desafortunadamente nadie tiene el control. Estoy bien, estoy mal, a partir del 2000 luego viene Calderón con su guerra declarada, quién sabe cuándo, quién sabe quién, en dónde, pero él declara una guerra. Luego viene Peña con un esquema que ya traía Fox desde un momento atrás, con una Guardia Nacional, con una Policía Nacional, que hoy la Cuarta Transformación toma y acepta ya el Congreso y el Senado. Pero vamos desglosando un poquito desde el 2000 para acá. ¿Cómo lo has vivido tú, CISEN, inteligencia, no inteligencia, infiltración, bueno, infiltración? ¿Cómo está la jugada? Sí, es complejo el tema. Y sin que mis comentarios tengan algún tinte político, ¿no? Bueno, por supuesto el ser humano no se puede abstraer de ese tema político porque nacimos así, ¿no? Son políticos, ¿no? Así dice, es. ¿no? Entonces, sin que suene a ningún tinte, tú sabes, yo soy universitaria como lo eres tú y como mucha gente que tal vez nos está viendo, ha ido a la universidad y también tendrá sus propias conjeturas, su propia percepción del tema y también sus propios conocimientos. Hay mucha gente que tiene experiencia y que no ha sido nunca tomada en cuenta, ¿no? Y que poco a poco van logrando sus esfuerzos. Pero tú hablas de un año emblemático para este país, histórico para este país, cuando se da la alternancia del poder del PRI hacia los panistas, ¿no? La Ola Azul. Traíamos más de 70 años con un sistema en donde la gente siempre dice, y a mí me causa cierta extrañeza que la gente dice, que había ciertas reglas que se respetaban entre autoridades y delincuencia, que había más control, que hoy es una barbaridad, ¿no? Y yo quiero decirte... ¿Estoy mal? ¿No era así? No. Lo que quiero decirte es que este tema del fenómeno de la delincuencia y de la violencia social, yo lo traigo desde 1985. En 1985 México cambió los escenarios cuando se decidió, por razones también políticas, detener a Caro Quintero. Sí, claro. Y a otros 2 mandos de los carteles que eran en su época importantes, y es cuando se da una nueva dinámica en el crimen porque se deja atrás el tema de la marihuana y viene la nueva corriente de la cocaína. Ya estábamos en la tele, Narcos México. Y eso es porque Estados Unidos tuvo una intervención importante, trascendente, ¿no? En Colombia, matan a Pablo Escobar Gaviria y entonces
crecen los carteles en México, ¿no? Los carteles mexicanos veían como una alta posibilidad, lo cual la historia no lo confirma, que mientras existiera Pablo Escobar Gaviria, pues ellos no podían tener el control y tenían que estar supeditados a Colombia, ¿no? Se da ese proceso en Colombia y parecía que para los colombianos todo iba a cambiar, todo iba a ser diferente, pero la verdad es que a este país a partir de ese momento se lo empieza a llevar una corriente que es imparable, ¿no? De 1985 al año 2000. Pero yo creo que tu público debería saber, o todos los mexicanos deberían de saber, que el problema de la cocaína no nace ni en el 2000 ni en 1985, ¿no? Ahí ya había familias que se dedicaban no solo a la marihuana, sino también a la cocaína. Solo que estaba el tema como más dirigido hacia los Estados Unidos, porque aquí se cultivaba, se procesaba en los laboratorios, pero se trasladaba a los Estados Unidos, ¿no? Y no se quedaba aquí porque además era un producto caro que no estaba al alcance de todos y que era preferible un cigarrillo de marihuana que otras cosas. ¿No? Así es. Entonces debe de saber la población esto, porque esto es histórico. En la época de Lázaro Cárdenas intentó también desarrollar toda una estrategia en contra del crimen organizado que se asentaba en Baja California, ¿no? No por algo Tijuana es un punto muy importante en este tema de la delincuencia, en este tema de la violencia. Realizó o desplegó una estrategia y pudo medianamente controlar el tema. Pero esto seguía aquí en México y es hasta 1985 cuando los carteles ven que ya no está Pablo Escobar Gaviria, entonces florecen. Ese es un dato muy importante. Entonces empieza a crecer y los carteles empiezan a generar la misma estructura de la mafia siciliana, con sus comisionados, sus familias, su equipo táctico, sus profesionistas corruptores, ¿no? En donde entran todos. Sí, había control, sí había una participación del gobierno, obviamente. Una permisibilidad hasta cierto punto, una paz chicha, pues, como dicen por ahí, ¿no? ¿O no? Sí, aunque no creo que haya sido lo más recomendable, porque pero es como, lo voy a poner en un ejemplo así, a ver si no los enredo más, ¿no? Es como cuando tú arreglas tu casa porque va a llegar tu suegra, ¿no? Y tu suegra llega y todo se ve muy bonito, pero debajo de la alfombra, debajo de los sillones, está la mugre, ¿no? Perdonen la expresión, pero eso es lo que sucedió en todos esos años hasta el año 2000. Entonces traíamos ya ahí un tema muy enfermizo entre autoridad y carteles. Y por supuesto los de abajo, los chiquitos, la base, la delincuencia que creemos que es común, pues es una plataforma que le sirve en ejércitos a la siguiente plataforma que pareciera que hoy está la delincuencia aquí arriba, el gobierno en medio y la sociedad abajo, ¿no? Y nos está carcomiendo, ese es el tema, ¿no? Entonces, llegamos al año 2000 y porque es justo decirlo, la población estaba cansada de vivir esa aparente imagen, aparente sistema de gobierno y aparente estabilidad en este país que no era tal. Se da el cambio, ¿no? Por eso se da la alternancia. Llega Vicente Fox con un estilo diferente, ¿no? La mercadotecnia le funcionó mucho a Fox, un hombre que se vestía como cualquier mexicano, que se envalentonaba y decía que los iba a matar a todos los corruptos y que con palabras así como al estilo mexicano, ¿no? Y todos nos identificamos, ¿no? Nos identificamos con una forma nueva de gobernar este país porque estábamos cansados de lo mismo. Porque sabíamos lo que había, sabíamos que la mugre estaba ahí, pero todos por miedo, y entonces encontramos una oportunidad en un proceso democrático, cambiar el sistema. Llega Vicente Fox, y a Vicente Fox la comunidad internacional también le hace saber que hay acuerdos, que hay tratados internacionales,
porque recordarás, Carlos, que como buen abogado, que el artículo 16 fue reformado en 1996, cuando por primera vez México da un concepto típico de la delincuencia organizada. Viene en el artículo 16, y esta reforma se hace porque se hizo una convención en Palermo. En Palermo obligan a México, como a otros países centroamericanos, a suscribir un tratado internacional para combatir de manera frontal a la delincuencia organizada. Esto es, sin demérito de lo que hizo el presidente Calderón. Avisé que no soy panista, no soy priista, no soy un ser humano normal. Es ¿no? el tema terrenal. Exactamente. Entonces, Calderón, ahorita hablamos de él, pero estamos en 1996, se reforma la Constitución. Traíamos un conflicto en 1994 con el tema de Chiapas, muy complicado, y lo que menos querían es alborotar la gallera, como se dice, con la reforma al artículo 16, pero lo logran, ¿no? Ahí está la reforma. Y después de esa reforma, el país siguió en silencio, cuando sabíamos que traíamos ya un problema que estaba ahí lastimando a todas las estructuras. Y mucho tiempo atrás, como dices, ¿no? Ajá, entonces a Vicente Fox le tiemblan, ¿no? Es un hombre tan grandote y tan fuerte de que se veía, y le tiembla la mano, ¿sí? Para desarrollar los ejes estratégicos del Tratado de Palermo. Y lo único que hace es reformar la Constitución, y también por los tratados internacionales, bueno, esa interpretación se le dio, supongo que por sus asesores, y se manda la iniciativa para reformar también la Constitución, y nos quitan la pena de muerte por los tratados internacionales de los derechos humanos. Y quieren empezar a formar su guardia, ¿no? Una guardia especial. No, sí, se dieron cuenta que todo proyecto requiere de un financiamiento, y que el financiamiento, después de esa alternancia, no les iba a alcanzar. Una, dos, no sabían cómo hacerlo. Seguimos igual. No, los panistas no sabían cómo hacerlo. Pero seguimos igual en la cuarta transformación. O sea, no, pero ahorita vamos a llegar a ese punto, espérame tantito, ¿no? Porque lo que pretendes es darme la cargada con la cuarta transformación. Perdón, entonces, decía yo que estábamos, ya ves, para que me interrumpes, sí, estábamos en el tema de la reforma con la pena de muerte, lamentablemente, y yo creo que es un error de parte de toda una nación soportar, tolerar que hay personas que maltratan a familias y que no queremos tocarlos ni con el pétalo de una rosa. Me duele mucho que la sociedad entera tenga tanta desconfianza y tanta desacreditación ante sus ojos de la policía, cuando la policía también es víctima de la propia sociedad y de los propios gobiernos, ¿no? Entonces, Fox se la llevó, como decimos coloquialmente, de a muertito, ¿no? Y no quiso desarrollar los ejes del Tratado de Palermo, no pudo, o no les interesó, no lo sé, porque este país trae todo un tema de la rumorología. Se hablaba mucho de Marta Sagún, ¿no? Y de su ejercicio en el poder de manera irregular. Luego detienen a Celi Gigón, y Celi Gigón habla y da nombres, y te da a entender que ese dinero, los 500 millones que fueron incautados, pues eran para gente del gobierno de Vicente Fox, ¿no? Lo cual no lo sabemos en realidad, porque en este país de investigación siguen pañales, es más, es incipiente el tema de la investigación, el tema del CICE, ¿no? Se encarga de revisarnos a personas normales, ¿no? Pierde su tiempo escuchándonos en teléfonos, y lo que debe de hacer en realidad no está dando los resultados. Por eso ya la cuarta transformación lo borro. Los resultados. Y dale, pues, con la cuarta transformación, con este hombre. Vamos a llegar con ese tema. No, tenemos 2 programas, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, llega Felipe Calderón, ¿no? En donde la sociedad nuevamente está inconforme, porque todos argumentábamos, porque me cuento, que había un fraude con la elección en relación con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Fue traumático para la sociedad saber que Andrés Manuel López Obrador no llegaba a la presidencia,
Se quedó Felipe Calderón, se salieron con las suyas, se quedó. Pero ¿qué hay de Felipe Calderón? Todo el mundo dice que Felipe Calderón es un asesino, hasta tiene una denuncia en un tribunal internacional por genocida. Dicen que era un borracho que pateó el panal y se salieron las abejas y luego nos picaron. Dicen que fue un ocurrente, pero yo te voy a decir y voy a tratar de ser muy objetiva. Anuncié que no era panista, ni soy amiga de Calderón, ni mucho menos enemiga, ¿no? Pero yo creo que es justo señalar lo siguiente. Sí traía una estrategia Felipe Calderón. Aunque le duela a sus enemigos reconocerlo, sí la traía, siendo objetivos. Yo sé que cuando uno forma parte del gobierno y si dices esto y que no eres panista, todo el mundo te... ¿La yugular? Sí, todo el mundo se te va a la yugular porque pues, es el enemigo en casa, no es cierto. Como ahorita igual. Sí. No, yo quiero decirte que yo sí he revisado el plan estratégico de Felipe Calderón con el tema de seguridad y justicia, y él hizo lo que muchos presidentes no han realizado ni les ha ocupado, un modelo de policía. Porque aquí en México, en Morelos y en otras entidades federativas, nunca se ha diseñado un plan con un modelo de policía. Crea un modelo de policía denominado policía estatal acreditable, porque se dio cuenta que la debilidad de las instituciones provenía no solo de los municipios, sino también de las entidades federativas. Hay todo un estudio en relación con eso. Y piensa que poco a poco va a ir absorbiendo a la policía municipal, y con un policía estatal acreditable vamos a superar esos problemas de la vinculación entre policía y delincuencia, o la ineficacia e ineficiencia de las corporaciones policiales, ¿no? Y también nos iba a permitir ese modelo, estoy hablando del modelo nada más. que nos iba a permitir poco a poco erradicar la infiltración a las policías, la deslealtad de los policías, y se crea el modelo con un filtro previo que son los estudios de acreditación, evaluación y acreditación, que son los famosos exámenes de control de confianza. Pero a ver, hagamos un paréntesis ahí, porque finalmente si estamos hablando de que ya existía la idea de un famoso mando único, que es acreditable, que después se implementa aquí en el sexenio pasado, ahí hubo la crítica primordial. Uno, si de una u otra manera eliminas la facultad del municipio 115 constitucional, das la potestad al Estado, de acuerdo a los 58 en el Estado, por ejemplo, del Ejecutivo, y pones todos los huevos en una canasta, evitas la infiltración de varias esquelas, pero lo dejas en una sola. En mi concepto, si tú dejas el mando único en un solo ente, y ese mando único ente es infiltrado sobre una persona, pues el resto, es más fácil llegar a una cabeza que infiltrar un sistema, según yo, ¿no? Bueno. Ahí cómo lo iban a controlar o cómo iba a ser bueno, el esquema. Entonces el modelo habla de un financiamiento. Se planeó un financiamiento para generar no solo a los policías acreditables, sino a los ministerios públicos, a los custodios y a la policía de investigación criminal acreditable. Como procedimiento acusatorio adversarial, una capacitación global. Todos. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de la Convención de Palermo, significa que habría que revolucionar todos los sistemas jurídicos, sistemas tecnológicos, sistemas de investigación, sistemas de inteligencia y por supuesto los elementos y el equipamiento. De ahí que nace la idea de desarrollar los C4s, la idea de que las patrullas tengan GPS, los uniformes tengan cierto manual disciplinario que habría que estar respetando, y que tampoco esto pasa de noche en todas las corporaciones y por todos los dirigentes de las policías. Entonces crea un modelo que si lo revisamos con mucho cuidado, dices, es un modelo ideal para el problema tan profundo que tiene este país. ¿Cuál es el problema? Y bueno, ese es el modelo del plan, pero también diseñó una estrategia paralela,
porque es transversal el tema de la seguridad hacia otras instituciones. Al SAT le crea las unidades de inteligencia financiera, porque todos dicen, bueno, es que salió, disparó a los delincuentes, y ¿en qué momento los desarmó con el recurso? Ellos siguieron golpeando, la delincuencia siguió golpeando, ¿no? Operando. ¿Por qué? Porque nuestro problema en México es que cuando la delincuencia organizada se volvió empresarial, entonces cerró el círculo. Tienes cooptado al gobierno, a la sociedad y a los medios de producción, ¿no? Y no sé si nunca se dieron cuenta en las presidencias, en el CISEN, en Hacienda, en la PGR, ¿no? En la Secretaría de Seguridad Pública Federal, no sé si nunca se dieron cuenta. Pero lo que sí es cierto es que la estrategia venía de manera transversal con una unidad de inteligencia financiera en la Federación y le dio un plazo también a las haciendas de los estados para generar la unidad de inteligencia financiera, es decir, para oler y seguir el rastro del dinero, incautarlo y de esa manera ir cerrando círculos y tener esa operación con esa policía estatal acreditable, efectiva, de combate como él lo prometió. Pero no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque ahora vamos a 1994, antes de que se fuera Carlos Salinas de Gortari, porque si solo vamos a revisar el tema de la seguridad por enfrente, por encimita, nunca vamos a lograr entender por qué ocurren las cosas. En 1994, ya que antes de 1994, Salinas de Gortari sabía que ya tenía muchos problemas, estaba la muerte de Colosio, estaba el tema de su hermano, el incómodo, estaba el tema de que mataron al dirigente, a su cuñado, ¿no? También. Había muchos problemas en el país y se visualizaba una inconformidad de ciertos grupos vulnerables, lo cual sucedió el 1 de enero de 1994. Pero antes de irse, Carlos Salinas de Gortari, no sé si astuta o inteligentemente, reformó la Constitución. Hubo dos maquinarias que llegaron a mover a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cambiaron a los ministros, pusieron a otros ministros y crearon la Constitución, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Y ahí es donde los hilos del poder los iba a seguir teniendo el PRI. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los estados había priistas, había otra oposición. ¿De qué te sirve tener la presidencia si el relleno te está operando aquellos que aparentemente te dieron la alternancia, ¿no? Ese es el tema. Y entonces él con esas acciones estaba controlando a su caballo, a su potro, por llamarle de alguna manera a este país, porque cada vez que el presidente quería mover algo en la entidad federativa o en el municipio le decían no, acción de inconstitucional, controversia constitucional, ¿no? Fíjate qué importante es esto, porque vamos a llegar al tema de por qué fracasó la estrategia de Felipe Calderón. Bueno, pero finalmente volvemos al punto de partida, ¿no? Mientras la gente no tenga un resultado real, tangible, que no vea hoy la oportunidad de vivir de manera, pues ya no digamos como antes, porque pues también como comentas, las reglas del juego cambiaron, como dices, pero finalmente no llego yo a entender como estrategias y como proyectos y programas, si tienes ya un previo análisis, como lo hizo desde su momento Calderón, si Fox ya tenía la idea, no la quiso ejecutar, vienen los siguientes gobiernos y vamos a llegar a la cuarta transformación y no puedo entender con el transcurso de tantos años por qué esas estrategias, si es que no hay una colusión o una omisión por lo menos grave, pero gravísima, ¿por qué no podemos llegar a un, no control, pero a un estadio en el cual pues la delincuencia, si ya tenemos una ley de antilavado, tenemos una normatividad que vigila y tutela los recursos de procedencia ilícita, ya tenemos toda esa estructura. Extinción de dominio. Ya hay herramientas con las cuales, si se quisiera, tuviera la voluntad o no fuera omiso, podrían avanzar en el tema, ¿no? Vamos a hacer el corte en este primer programa
agradeceríamos a nuestro gentil público nos diera la oportunidad de este programa pasa el día de hoy, viernes. El siguiente viernes estaremos con la segunda parte de este programa, vamos a darle continuidad a la charla. Te digo que sí va rápido, apenas vamos a terminar con Calderón y todavía nos falta el resto. Ya se nos acabó el primer programa, pero bueno, para que podamos ya no hacer tanta historia, ya vamos contra la cuarta transformación, aunque le duela a quien le duela. Porque ya vi que usted no es partidista, pero el PG sí le anda como que... 18 años en la lucha nada más, amigo. Amiga, pero... En la lucha para transformar este país. Luchó mucho para ser presidente, pero nunca se preparó para llegar a ser lo que estamos viendo y está fallando con todo. Bueno, ese es otro tema, no, no nos involucremos y nos enfrasquemos en situaciones que no van a aclarar a la situación. Muy bien. Al público, ¿no? Pero vamos a cerrar para cerrar un minutito vale, cerramos este. ¿Cómo lo cerramos? Un minutito. Bueno, yo te diría que a los que nos escuchan tan gentilmente que no se muevan de ahí, porque sí son temas importantes en donde la sociedad se tiene que involucrar. Dicen por ahí que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero para no merecer ese tipo de gobiernos necesitamos participar, necesitamos escuchar, necesitamos conocer qué es lo que está realmente pasando en este país. Pues vamos a cortar, gentil público, gracias por favor su atención a este primer segmento del programa de seguridad. Vamos a la siguiente semana, esperemos nos acompañen en este y en el siguiente, el que vamos a continuar realmente con la charla. Nos quedamos con Calderón, arrancamos con Calderón en el siguiente segmento y pues esperemos contar con la información y su atención. Que pasen ustedes una excelente noche, un buen fin de semana, ya se terminaron las vacaciones, hay que entrar a trabajar a partir del lunes. Por el siguiente fin de semana esperemos nos acompañen con el siguiente de la serie. Buenas noches. Presentó Hasta la próxima.